Buenos días, mis hermanos. Feliz sábado para todos. Estamos muy contentos de estar acá hoy en West Palm Beach, en la iglesia del Evangelio Eterno de creyentes adventistas del séptimo día, por la gracia de Dios, ¿verdad? Muy importante que recordemos no solamente nuestro origen, sino nuestra experiencia espiritual. Yo sé que ya dimos la bienvenida. El anciano, yo quiero solamente recalcar que estoy muy contento de ver acá varios hermanos que no había visto por algún tiempo. Nuestro hermano Andrews, me alegro verlo por acá, el esposo de María José. Y hay algunas otras visitas que no había visto por un tiempo. Yo le dije a mi hermana Leslie esta mañana que hacía 20 años que no la veía, aunque eran unos 2 meses, 1 mes y medio, pero así pasa a veces cuando uno se ha pegado a los hermanos y se alejan, pues uno pues ve que ese tiempo, cuando uno lo mira, parece una eternidad, ¿no? También yo quiero mencionar, no puedo pasar por alto, creo que por primera vez en mis años de más de 30 años en el ministerio, tengo el gran privilegio de tener a mis 4 hermanos adventistas conmigo presentes en una presentación. Mis 2 hermanos mayores, Luis, el otro hermano Juan, y mis 2 hermanas, Mari y Mireya. También tengo a mi cuñado querido, el doctor Justino Silvestre. Así que, estoy de verdad que más que agradecido al Señor. En la familia de 10 hijos, este servidor, el más menor de todo, el Señor me sacó, como ustedes saben, me trajo este evangelio, y en nuestro hogar, hace ya más de 40 años, empezó un pequeño Vietnam, decíamos aquella vez, porque el enemigo estaba desesperado, nervioso, porque él sabía lo que el Señor podía hacer con una familia que había estado arraigada en el oscurantismo del catolicismo romano, y hacer este gran milagro del Señor y ver a otra vez mis 2 hermanas, mis 2 hermanos mayores, éramos 10. Uno murió en el mensaje adventista acá en West Palm Beach hace ya varios años, fue diácono de la iglesia también, y gracias a Dios que tengo a estos hermanos míos. Nuestra madre también fue a dormir en la fe. Ustedes que han leído mi libro por ahí, 5 días antes de morir, el Señor hizo un gran milagro con ella también. Pero bueno, mi tema de hoy no es hablar de mí. Fue que me sentí de verdad como un niño cuando le regalan, que nunca ha tenido un regalo y le dan un regalo. Cuando vi a mis hermanos acá sentados, yo dije, alabado el nombre de Dios. Cómo el Señor hace milagros y maravillas. Bueno, ¿para qué contarle, no? Tendría que tomarme el tiempo para explicarle por qué. Es un milagro que podamos ver a miembros de mi familia carnal acá y saber que ya ellos también han aceptado esta fe que una vez fue dada a los santos. El tema de hoy, aunque no lo vemos por aquí, no sé qué pasa con los técnicos allá atrás, no lo vemos acá en la pantalla. El tema ya yo se lo había dado hace un rato. Lo he titulado, hace unos días me encerré en mi oficina, apagué mi teléfono, le dije a mi esposa, no quiero, necesito tiempo solo con mi Dios, porque necesito preparar un tema, y ese tema salió una serie. De hecho, de paso, tenía que preparar varios temas, porque como ustedes saben, Dios mediante, lunes salimos temprano para Alemania
y allá también hemos estado preparando unos temas. Pero para esta ocasión, hermanos, todavía no vemos el tema ahí en la pantalla. Que quería que ustedes lo vieran. Sí, aquí está. Ahora lo pusieron. Israel y el fin del mundo. Ahora, ya le dije que cuando me encerré en mi oficina, en vez de un tema, pues el Señor me dio una serie. Así que Omaira, mi hermana Omaira, también que no la veía por un tiempo, y Heriberto y otros hermanos acá. Hoy vamos a presentar solamente la primera parte, porque de seguro que ustedes no me van a permitir, ni tampoco yo le voy a dar ese castigo de estar predicando 2 o 3 horas acá en esta mañana. Así que vamos a hacer una introducción prácticamente de esta serie que hemos titulado Israel, la parte 1, Israel y el fin del mundo. ¿Qué tiene? ¿Habrá alguna relación entre Israel, por allá por Palestina, el Israel literal y el fin del mundo? En estos últimos años, especialmente en el mundo evangélico, ellos entienden que hay una profecía directa con cualquier acontecimiento allá en el oriente que esté pasando, especialmente con el pueblo de Israel, y las señales del fin del mundo. Eso ha sido una creencia religiosa muy arraigada dentro del protestantismo moderno. Y también he escuchado hermanos adventistas, algunos pastores que quizás no han tenido oportunidad de profundizar un poquito más este tema teológicamente hablando o proféticamente hablando, y donde quiera que he ido, especialmente en estos últimos meses, como ustedes saben, el año pasado, en octubre 7, un grupo palestino fue y atacó a Jerusalén, a Israel, y eso de inmediato surgieron otra vez. Fue como echarle gasolina al fuego a esta creencia popular, muy popular, de que Jerusalén, Israel, está conectado. Cualquier cosa que pasa allí tiene que ver con el fin del tiempo. Recuerden, lo voy a repetir. Esta es una serie, y como en toda serie, yo lo que voy a dejar, quiero dejar con ustedes hoy, en esta primera parte, la idea, quiero preparar la plataforma para que veamos que sí es cierto, escuchen esto, si bien es cierto que Israel, el término Israel o Israel está conectado con el fin del tiempo, vamos a ver también durante esta serie, por eso es muy importante que quizás aquellos que nos sigan por las redes sociales estemos pendientes para que cuando me toque presentar la segunda parte podamos entender bien cómo Israel en sí, en el sentido bíblico. Mi hermano Carlos está aquí, que ya se ha hecho miembro aquí también, el hermano que viene con Jacob, qué bueno verlo por acá. En el sentido bíblico, mi hermano Samuel y Rosa, sí tiene que ver con las señales del fin del tiempo. Vamos a ver cómo tratamos esto. Sería bueno también que meditásemos de dónde surgió, cómo surgió el término Israel. Rapidito, lo hemos estudiado en otras ocasiones. Ustedes se acuerdan, allá en el libro de Génesis, nosotros podemos ver cómo un personaje llamado Jacob, ¿verdad? Llamado Jacob, luchó con el ángel de Jehová, luchó con el mismo Jehová. Él iba a enfrentar a su hermano Saúl y lucha toda esa noche con el ángel Jacob, que el mismo nombre significaba mentiroso, engañador, fraudulento, un hombre que había hablado mentira,
habría engañado a su papá, a su hermano, etcétera, etcétera. Pero Jacob tuvo una experiencia esa noche cuando luchó con el ángel. Y Jacob llegó a esa noche que luchó con el ángel. Estoy dando por sobreentendido que todos entendemos, hemos estado bien claros con esa historia. Como él luchó, se arrepintió esa noche de corazón. Y el ángel de Jehová le dijo: tu nombre no será más Jacob, tu nombre es Israel. Que quiere decir el significado bíblico: Israel victorioso, vencedor, ¿verdad? Recuerden un término que le voy a decir también: príncipe de Dios. Príncipe de Dios. De ahí surge el término de Israel. Si ustedes más adelante quieren estudiar esto, lo pueden ver allá por el libro de Génesis, en los capítulos, allá en sus últimos capítulos. Ahora, Jacob, o ya Israel, fue cambiado su nombre cuando él venció allí, se arrepintió, llegó a ser otra vez, tuvo la victoria luchando con el ángel. Israel tuvo 12 hijos, o Jacob. ¿Ustedes recuerdan? Esos 12 hijos, uno de ellos tuvo un sueño, tenía sueños. Ese hijo se llamaba José y fue llevado a Egipto. Recuerden esto, porque en esta pequeña introducción vamos a ver un paralelo, vamos a ver un paralelismo entre Israel como tal y el Mesías que surgiría de Israel. Y vamos a ver por qué en la Biblia se nos presenta a nosotros esta linda lección espiritual. Cada parte de la Biblia tiene un propósito, y es demostrarnos a nosotros, a cada uno de nosotros, cómo por la gracia de Dios el Señor ha preparado un plan en el cual todo ser humano que lo abraza, llamamos eso el Evangelio, puede llegar a ser un israelita, un vencedor. Vamos a entender esto, es muy importante. Así que Jacob tiene 12 hijos. Ellos terminan viviendo en Egipto y son esclavos por 430 años, de acuerdo al Éxodo 12:40. 430 años fueron esclavizados. Pero ¿qué pasa? En el libro de Éxodo, que vamos ahora a ir a la lectura bíblica, allá el doctor Silvestre había leído capítulo 4 de Éxodo, cuando llegaron los 430 años, el término en el cual Dios le había predicho que estaría la descendencia de Abraham allí en Egipto. Allá en Egipto, Dios vendría y lo sacaría con mano fuerte de allá de este país que lo tenía esclavizado. Otra vez, cada uno de estos detalles, mis hermanos, describen claramente cómo Dios desde el mismo principio ha estado tratando de enseñar a la humanidad de cómo nosotros podemos al final escapar de esta esclavitud del Egipto que llamamos hoy un Egipto espiritual, que es el mundo, ¿cierto? Note bien, entonces Éxodo 4, versículos 21 y 22. Éxodo 4, vamos a leerlo de nuevo. Allí dice allí la palabra de Dios, que ya se había leído. Y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano,
pero yo endureceré el corazón de modo que no dejará ir a mi pueblo. Ya hemos explicado ese término. No es que Dios lo endureció, sino que Él permitió que endureciera su corazón. Presento mi tema de esta mañana. Vamos a leer ahora el versículo 22. Dice: y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Primera vez, mis amados, que encontramos en la Sagrada Escritura que el término Israel ahora no se está aplicando a un hombre, a un individuo. En este caso, la primera vez fue a Jacob. Pero ahora la palabra de Dios describe, aplica ese término a la simiente, a la descendencia de Jacob, al pueblo. Primera vez. Esto es un detalle muy importante, porque desde aquí en adelante, el Señor quería en mostrarle a su pueblo, y quiere mostrarnos hoy a nosotros, que primeramente que Él no cambia. Dios no cambia. Es el hombre que pretende cambiar la palabra de Dios. Y segundo, siempre ha sido el plan de Dios ir enseñándonos paso tras paso de qué es lo que el ideal, el plan, la meta que Él tiene para nosotros. ¿Ah? Entonces aquí Dios le dice a Faraón, le dice: y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Nosotros que somos padres, y aún aquellos que no son padres, podrán darse cuenta lo importante que es un hijo para un padre. Nosotros los padres hacemos todo lo que esté a nuestro alcance para bien de nuestros hijos. ¿Cierto o no es cierto? Vamos a seguir adelante aquí. ¿Ok? Entonces la primera vez que vemos fue aplicado a la descendencia. Recuerden siempre durante esta presentación, siempre el principio de dónde surgió el término Israel. ¿Ok? Surgió ¿de dónde? ¿De quién? De aquella noche cuando Jacob, un mentiroso, un engañador, tiene un encuentro con el ángel de Jehová y tiene una experiencia tal que llegó a ser, se arrepintió de una forma tal que llegó a ser un convertido. Y cuando Jesús mira esa batalla que libró Jacob, dice: ya tu nombre no es Jacob, tu nombre es Israel. Israel. Recuerden eso, ¿no? Muy importante. Ahora, mis amados, vamos a ver rápidamente, a través de las Escrituras, vamos a ir buscando varios versículos bíblicos, porque le quiero mostrar en esta primera parte que en sí el verdadero, el prototipo, le llaman en teología, el verdadero, ¿no? El prototipo israelita no fue en sí Jacob. El prototipo israelita iba a ser aquel que iba a morir, no solamente por el pueblo de Israel, sino por toda la humanidad. Vamos a ver cómo la palabra de Dios lo va presentando esto, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y por qué tenía que ser Jesús? ¿Por qué en la palabra de Dios se va a presentar a Jesús como el verdadero, es otra vez el prototipo, el ideal israelita? Vamos a ver el Mesías. Esto cobra más importancia precisamente en estos últimos días, mientras el enemigo quiere que pongamos nuestra mirada en allá en Jerusalén, literal. La palabra de Dios nos muestra que en estos últimos días, sí, donde todas las señales nos indican que estamos en el fin del mundo, la palabra de Dios quiere que nosotros pongamos nuestra mirada en el prototipo Israel, que es Jesús. Este tema te va a gustar, Samuel. Nota bien.
Note bien. Y está tan relacionada los eventos de los últimos días con este israelita, con este Israel que es el Mesías, que no habrá, cuando vemos, por ejemplo, anoche oíamos un programa ahí de televisión bíblico, y había un teólogo allí diciendo en el canal Adventista, y es verdad, hermanos, hay un 30% en las Escrituras, un 30% es todo pura profecía. Las profecías han venido cumpliéndose. Y decía este hombre, lo cual estamos de acuerdo, que así como 30% de los 66 libros están compuestos de profecías, podemos ver hoy, podemos sentarnos de una forma abierta, sin prejuicio, y ver precisamente que estamos viviendo o viendo los últimos eventos que Dios tenía para esta humanidad. Pero hermanos, déjenme repetirte, tenemos que estar anclados en la palabra de Dios tal como está expresa. No podemos estar siguiendo fantasías, especulaciones. Y eso es lo que quiero dejar claro hoy día. Es una mera especulación, fantasía, de que hacer creer que Jerusalén, Israel literal de allá de Palestina, todavía está ejerciendo un papel importante en los eventos de estos últimos días. No hay tal cosa. Pero vamos a seguir estudiando esto aquí. ¿Okay? Vamos a ver. Ya sabemos el significado bíblico de la palabra Israel. Ya lo estudiamos. Vamos a ir al libro de los Salmos. Ya le dije que íbamos a buscar varios pasajes de la Biblia y vamos a ver el paralelismo y por qué hay esa relación tan estrecha entre Jesús, el Mesías, e Israel. Vamos a ver por qué. Vamos a ver. Salmos 80, Salmos capítulo 80, versículos 8 y 9. Vamos a ir rapidito y así nos vamos a mantener despiertos, buscando la Biblia por ahí. A veces el estudio, la gente tiende en los servicios religiosos a dormirse y es porque no le toman interés. Hermano, déjame decirte, yo me he gozado esta semana preparando esta serie. Me gocé porque primeramente cuando voy allá en la República Dominicana, en estos últimos meses, he estado yo creo en Texas, he estado en California, he estado por muchos sitios. Y por donde quiera oigo, y usted prende la televisión, los evangélicos, un programa de religiosos, y todo el mundo está diciendo, oh wow, usted oyó lo que está pasando en Israel, allá. Esto nos debe indicar que ya Cristo está a la puerta. Y yo me quedo mirando, contemplando, y digo, es cierto que todo nos está indicando que Cristo está a la puerta, incluyendo el gran engaño que hay en cuanto al Israel literal de allá de Palestina. ¿No está bien? Vamos a seguir aquí estudiando, viendo esto. Salmos 80, 8 y 9. Yo quiero que nos concentremos, ponga su mente a pensar en oración. ¿Qué habrá? ¿Cuál es ese paralelo? ¿Por qué en la Biblia, en la palabra de Dios, nos va a empezar a mostrar en sí el por qué nuestro Jesús, el Mesías, nuestro Salvador, se le aplican a él los términos, o por qué se le aplicaron a Israel literal, antiguo, términos que tenían que ver con el Mesías? ¿Y qué es lo que la palabra de Dios nos quiere mostrar? Vamos a ver. Salmo 80, dije, ¿no? 80, 8 y 9. Vamos a leerlo. Note bien. 8 y 9. Dice acá. Primeramente, aquí vamos a ver, se va a aplicar a Israel literal, Rosa. Note bien, dice, hiciste venir ¿cómo dice tu Biblia ahí? Una vid de Egipto, una viña, una vid de Egipto. Echaste las naciones y la plantaste. Limpiaste sitio delante de ella. Hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Si yo le pregunto a usted una pregunta retórica, Jacobo, ahora, hermano Luis,
cada uno de ustedes, Mayra, ¿a quién está describiendo aquí la palabra de Dios? Ustedes van a decir, obviamente, pastor, está hablando de Israel. Y es cierto, Israel como nación, literal. Yolanda. Note bien, dice aquí, vuelvo a repetir, aplicándose, doctor Álvaro, note bien, a Israel le está llamando la palabra de Dios que iba a ser una ¿qué? Una vid. Que iba a ser limpiada. Y que si se hubiese mantenido, bueno, ya me estoy adelantando un poco, ¿no? Pero si el ideal de Dios era que Israel, dice aquí, la palabra de Dios decía, el plan que Dios tenía con esa nación era que llegara su influencia, su testimonio, la luz que Dios le había dado a ellos, llenar ¿cuánto parte de la tierra? Toda la tierra. Yo le hago una pregunta a ustedes, retórica otra vez. ¿Se cumplió eso con Israel antiguo? De seguro que cada uno de ustedes va a decir, no, eso no se cumplió. No se cumplió, era el plan de Dios, ¿verdad? Note bien, ahora, aquí leíamos en Salmo 80, 8 y 9, lo que Dios ideaba que Israel fuera. Pero como no se cumplió, noten ahora, vamos a ir a San Juan, capítulo, el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 1, rapidito. Vamos a ir usando la Biblia ahí rápido para que no nos tome el tiempo aquí, porque al final de esta primera presentación, ya yo quiero ir dejando claro en nuestra mente que sí, Dios va a tener un Israel, un pueblo victorioso aquí en la tierra. Un pueblo que va a ser, que puede ser descrito como el príncipe de Dios. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Pero vamos a ir, no quiero adelantarme. Otra vez quiero en esta primera parte dejar claro que hay un paralelo y hay un propósito por el cual la palabra de Dios a través de toda la Biblia nos va a presentar a nosotros quién es o cuál es. Bueno, quién, porque es una persona, el prototipo de Israel. Prototipo de Israel. 17, ya leemos a Salmos, se aplica a Israel literal. Ahora vamos a ir a San Juan 15, 1. Ya lo tienen, ¿verdad? ¿Qué dice allí? Jesús hablando, dice, yo soy, ¿qué cosa? La vid verdadera. Vamos a un paréntesis ahí. ¿Por qué creen ustedes que Jesús, hablando Leslie, ay, ustedes, mi hermano Julio por ahí, la iglesia está llena hoy, ¿no? Alabado el nombre de Dios. Ojalá que yo tuviera tiempo de nombrar cada uno, pero el tiempo es corto aquí. Escuchen esto, hermano. ¿Por qué creemos? Ya podemos ir pensando, ¿por qué Jesús se describe a sí mismo como la vid verdadera? ¿Será que Jesús, ya para sus días, estaba viendo que aunque en la palabra de Dios ya se había descrito a Israel literal como la vid, ¿será que ya había dejado ya de ser una vid? Pongámoslo a pensar. Cada palabra de las Sagradas Escrituras nos trae una enseñanza. Cristo dijo, escudriñad las Escrituras, porque en ellas encontráis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Alabado el nombre de Dios, ¿verdad? Note bien, entonces Jesús ahora dice, yo soy la vid verdadera. Óigame, cuando un judío escuchó eso, cuando usted estudia la historia del pueblo de Israel, uno de los orgullos más grandes que ellos tenían era ser un ¿qué? Un israelita. De hecho, el miércoles pasado, creo que fue acá, estábamos mencionando cuando un judío se encontraba con alguien, no importa que sea el otro judío, ellos eran tan orgullosos de su raza, de su familia, de su origen, que empezaban a decir, yo soy, digamos en este caso, Rafael Pérez. Mi padre era Santiago Pérez. Mi abuelo era, qué sé yo, Francisco, etcétera. Hasta llegar al origen allá, del tatarabuelo.
Ese era el orgullo. Entonces ellos tenían uno del orgullo nacional que tenía el israelita, era que ellos eran la vid, el tronco. Cristo ahora viene y le dice: ¿sabe una cosa? Yo soy la vid verdadera. ¿Cómo usted cree que le caía eso a los judíos? Y no me vengan a mencionar que Jesús era un antisemita. No, por favor. No, él era judío. Pero él era la verdad también encarnada. Dicho de paso, ahora que digo la verdad encarnada, él era, escuchen esto, hermanos, él era Israel encarnado. Vamos a seguir estudiando esto. Vamos a seguir viendo esto. Interesante, ¿no? Entonces aquí encontramos que Jesús se presenta aquí como la vid. El ideal de Dios era que la influencia de Israel, el que tenía la victoria, iba a llenar toda la tierra, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Israel? Jesús mismo cuando vino le dijo: ustedes que tienen las llaves del reino se han quedado con ella. Interesante, ¿no? Ni ustedes entran, ni a nadie dejan entrar. Hay una creencia muy popular por ahí que dice que Pedro era el que tenía la llave. Una creencia popular. Dios, como hemos estado estudiando con amigos católicos, sí le había dado la llave a Pedro, se la dio a Pablo, la tenía el pueblo judío, la tenía, y también quiere que cada uno de nosotros tengamos esas llaves, que es su palabra. La palabra. Pero eso es un tema para otro día. Seguimos estudiando aquí. Sigamos viendo para que no nos desviemos, hermanos. Como Dios vio que hubo un fracaso, fue un fracaso, el pueblo de Israel literal, ¿cómo Él va a llenar la tierra? ¿Se cumplirá eso? ¿Y a través de qué? Vamos a ir a Apocalipsis 18. No te bien, hermano. Déjeme repetir esto. Cada promesa, cada ideal, cada plan que Dios tenía para el Israel antiguo, literal, se va a cumplir con ellos o sin ellos. Noten esto, y es un principio que no cambia, un principio que no cambia. Dios puede levantar hijos de Abraham hasta de las piedras, le dijo Juan el Bautista. Interesante, ¿no? Ahora sigamos viendo aquí. Ok, allá en Salmos 8, versículo 80, versículo 9, el plan de Dios era que Israel inundara toda la tierra, su fe, su luz, la verdad. Note bien, no lo pudo llevar a cabo. Entonces en Apocalipsis 18, note bien, como en los últimos días, unos textos muy conocidos por esta iglesia, ¿verdad? Note bien, dice aquí, el versículo, capítulo 18, versículo 1 y 2. Dice: después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra, ¿qué cosa pasó con la tierra? Fue alumbrada con su gloria, y clamó con potente voz diciendo: ha caído la gran Babilonia, etcétera, etcétera. Lo que quiero dejar aquí claro con ustedes es que el ideal que Dios tenía con Israel no llegó a cumplirse, pero ahora se va a cumplir a través de ¿quiénes? Este ángel, dice aquí que se describe mi hermana Grace, mi hermana Lynn, mi hermano Franco y ustedes, cada uno de ustedes aquí. Ese plan de Dios se va a cumplir ahora. Este ángel no es un ángel literal, no, es un movimiento, un pueblo, porque dice la sierva del Señor que estos ángeles representan, mi hermano Julio, aquellos que reciben el mensaje de los tres ángeles y lo proclaman al mundo abiertamente. Y así se va a cumplir, mis amados, el ideal que Dios tenía para Israel, el ideal de que su influencia, su luz, la palabra iba a llegar a través de todo, iba a alumbrar toda la tierra. Vamos a seguir porque hay mucho más que tenemos que compartir aquí. Otra vez ya vimos que la vid, el plan de Dios era que Israel literal fuese la vid. Pero después Jesús viene y dice: no.
yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. Aquí vemos ahora que Israel no pudo expander la luz que Dios le había dado. Es más, llegaron a ser una oscuridad. En vez de ser la luz para la gente, Israel llegó a ser un estorbo, dijo Jesús. Ustedes no dejan entrar a nadie con sus tradiciones y su mala interpretación de la Biblia. Y aquí vemos, hermanos, ahora también llenará la tierra Jesús. Ese plan, ese ideal va a cumplirse. Ahora otro más, en Isaías 41, vamos a ir corriendo por aquí. Isaías 41, corriendo, pero quiero que vaya quedando bien claro cada paso para que podamos entender, hermanos. Es cierto que Dios va a tener un Israel y que tiene que ver con el fin del mundo. Pero no es, hermanos, como se está predicando hoy día, aquel Israel que está por allá por Palestina. Note bien, Isaías 41 dice, ¿verdad? Vamos a ir rapidito 41, Isaías 41, sí, vamos a ver, 41:8, vamos a buscarlo, sí, 41:8, Isaías 41:8. Vamos a leerlo todo. Tienen todas sus Biblias ahí, que bueno. Ustedes se ven muy lindos desde aquí. Todas las Biblias abiertas ahí. Note bien. Dice, pero tú Israel, note bien otra vez. Ahora Dios se está refiriendo al Israel literal. ¿Ok? Pero tú Israel, siervo mío eres. ¿Qué quería hacer? ¿Cuál era el ideal de Dios para con Israel literal? ¿Que fuese qué? Un siervo. Anoche creo que fue el hermano Osvaldo, sí. Y yo quería participar, pero quería dejarle el tiempo a él para en su meditación. Pero ese término, él nos trajo la idea de que usted y yo somos esclavos o del pecado o esclavos de la justicia para vida eterna. Y yo quería decirle al hermano Osvaldo, y solo ahora lo voy a aprovechar, ¿no? Es que la palabra esclavo literalmente en griego quería decir doulos, y doulos es sinónimo de siervo. Un siervo. Así que querramos o no, para enfatizar lo que quería traer el Osvaldo anoche, querramos o no admitirlo, nosotros somos un siervo del enemigo o un siervo de Dios. Simple y llanamente. ¿Verdad? Depende a quién escojamos. Pero vamos a seguir aquí. Dice, pero tú Israel, siervo mío. En otra palabra, Jesús le estaba diciendo, yo soy el Señor de ustedes. ¿Por qué? Porque otra vez, algo muy importante también, un siervo es quien le rinde su voluntad a su amo. Literalmente. Un doulos o el esclavo ya no actúa de acuerdo a su voluntad. Va a actuar, va a vivir, va a trabajar de acuerdo a la voluntad de su amo. Ok, aquí vamos. Otra, Israel, dice aquí en Isaías 41:8, siervo mío eres, tú Jacob, a quien yo escogí. Note bien en la palabra que sigue ahí en tu Biblia. Dice descendencia. En inglés le llaman the seed of Abraham. Descendencia de Abraham, mi amigo. Dice aquí, hermanos, tomemos nota de esto también. Vamos a ver al final qué tipo de descendencia, de acuerdo a la Biblia, de Abraham iba a ser Israel. Iba a ser Israel. Pero lo que quiero dar aquí claro es que la Biblia está presentando que Israel literal, la Biblia le llamaba mi siervo, descendencia o simiente, es la otra palabra. En algunas de las traducciones de ustedes dice simiente. Me gusta más esa palabra también. Note bien, en cuanto a Isaías. El mismo libro de Isaías 45:4, un poquitico más adelante, hay 2 capítulos más, note bien.
Estamos tratando de ver el paralelismo en la Biblia. Seguimos viendo el paralelismo entre Cristo e Israel antiguo. Y en sí cuál era el prototipo. ¿Quién es el verdadero Israel? Hermano, para que cuando escuchamos todas esas, aunque muy populares, esa doctrina. Dicho de paso, déjame decirte algo. Desde 1948 dije, cuando Israel fue establecido como pueblo allá, su estado se le dio a los judíos, le dijeron, ahora ustedes pueden venir. Se levantó este movimiento y dice, tú ves, ahora sí se estableció Israel de nuevo como nación, de acuerdo a la profecía. Y hay políticos, hay religiosos que creen, están seguros, y que ellos deben empujar, forzar que Israel sea la nación que sobresalga sobre los demás allá en Oriente, porque ellos son el pueblo elegido de Dios. Y ellos se lo creen también. Ellos se lo creen. Pero vamos a ver, ese es un tema de otro día. 45, vamos a ver ahora. 45:4. Note bien ahora. Dice la palabra de Dios, Isaías 45:4. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre aunque no me conociste. Cuando ustedes leen estos versículos aislados, ahí está el problema, ¿no? Cuando ustedes leen estos versículos fuera de contexto, y te dicen, usted ve aquí dice, pero es que aquí dice, pero ¿qué es lo que dice en el trasfondo? ¿Qué es lo que la palabra de Dios está diciendo? ¿Ah? Aunque, la palabra de Dios se cumple, era el plan de Dios, era el ideal de Dios que ellos fuesen lo que aquí estamos leyendo. La pregunta que vamos a hacer no es, ¿cumplieron ellos ese cometido? Porque con cada promesa, mis amados, en cada promesa, desde el comienzo de la raza humana, desde que Dios crea al hombre, cada promesa fue no se olviden de esto, hermano. Desde Adán y Eva, le dio Dios condiciones a Adán y a Eva. Hasta mi hermana Mari, yo creo que lo sabe. Mi hermana Mari querida, vaya mi hermanita que me sigue a mí en edad y siempre vivíamos discutiendo. Pero es porque nos queremos mucho. Hermanos, Dios desde el comienzo estableció un principio con sus criaturas. La promesa de Él trae condiciones. Entonces, cuando leemos estos textos, pero es que aquí lo dice, sí lo dice, pero hay condiciones. Vamos a seguir leyendo aquí. No te vean, aquí le dice a Israel, literal, Samuel, mi siervo, simiente de Abraham. Ahora vamos a ver qué también nos dice qué también profetizó el profeta Isaías. En cuanto a la simiente, Rosa, en cuanto a esa simiente, vamos a ver. En capítulo 42, note bien, por eso el profeta Isaías se llama en teología el profeta mesiánico, que fue el profeta que expandió, Dios le dio tanta sabiduría a este hombre para describir la obra del Mesías. Note bien ahora, vamos a ver ahora a quién se lo aplica el mismo profeta. El capítulo 42 de Isaías, el mismo libro, 1 al 5. Vamos a leerlo bien tranquilito aquí. ¿Ok? Tranquilito. ¿Ok? Dice, he aquí ¿cómo dice tu Biblia? He aquí mi siervo. Yo le sostendré. ¿Qué cosa me sigue diciendo tu palabra? Carlos, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Y ustedes siguen leyendo ahí. Ustedes siguen leyendo ese pasaje.
ustedes van a ver que el profeta estaba describiendo ahora no, ¿quién dijo por ahí? A Jesús. Y ahora no está hablando del pueblo de Israel literal, estaba describiendo ahora a quién, a Jesús. Vamos a ver si es verdad, porque hay que buscar todo esto en la Biblia, ¿no? Quiero dejar bien claro. Déjeme repetir, el ideal de Dios era que Israel literal fuese ese escogido, ese siervo, ese victorioso, ese príncipe de Dios, príncipe de Jehová. Pero tristemente, mis amados, ese plan fracasó, no por parte de Dios, fracasó porque ellos no quisieron someterse a las condiciones de Dios. Eso va a ser un estudio más adelante, para más adelante. Vamos a ver ahora cómo se aplica para Jesús. Vamos a ir a Mateo, rapidito. Mateo capítulo 3. Vamos a ir rapidito. Mateo 3. Mateo capítulo 3. El Evangelio de San Mateo, capítulo 3. Vamos a ver cómo dice allí. El Evangelio San Mateo 3. Note bien, palabras textuales. Ahora, ¿a quién se la van a aplicar? Capítulo 3, versículo 17. Bueno, para que entendamos el contexto, versículo 16. ¿Okay? Capítulo 3, San Mateo 16 y 17. Dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios. ¿Y vio a quién? Al Espíritu de Dios, Jesús, que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz. Mire ella, dice aquí, y hubo una voz de los cielos que decía, ¿qué más dijo? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Quién era el Hijo amado? ¿Israel? ¿Literal? ¿O era Jesús ahora? Hermano, porque Dios en su omnisapiencia sabía, aunque Dios era otra vez, perdone que yo esté repitiendo esto, pero quiero que quede grabado. Era el plan de Dios que Israel literal sí fuese su siervo, fuese su Hijo amado, fuese el príncipe de todo eso. Pero no cumplieron con las condiciones. Jesús mismo, un judío, el príncipe, el israelita encarnado, le dijo, he aquí vuestra casa, os es dejada desierta. ¿Entendemos eso, hermanos? El Nuevo Testamento ahora repite lo que Dios le había mostrado a Isaías. Es cierto, primero le dijo, sí, Israel, Jacobo, tú eres mi Hijo amado, tú eres mi siervo, tú eres mi hijo. Pero qué tragedia el tener que leer que eso no se cumplió al final con el Israel literal. Qué tragedia. Recuerden ese principio, recuerden eso, porque esa tragedia ha venido repitiéndose a través de los siglos, hermanos, y se va a repetir en estos últimos días también. Se está repitiendo en estos últimos días. La historia se repite, dice Eclesiastés 3:15. Está repitiendo. Y el mundo no lo sabe, no se da cuenta. Y Satanás le mete teorías y dice, pero que aquí está. Sí, aquí está también que dice que Judas se ahorcó. Y dice otro versículo, vaya y haga usted lo mismo. Hay que ver de qué está hablando la Biblia. Jesús, ahora viene la palabra, el capítulo 17:5, vamos a buscarlo, ahí mismo. 17:5 de Mateo, sí, vamos a ver. Mateo 17:5, note bien. Note bien. Estaba allí en la transfiguración. Allí estaba, Jesús había subido al monte de los olivos y había traído con él a 2 de sus discípulos. Dice, tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, a 3 de ellos, y subió al monte alto. Al versículo 1. Pero noten 17:5 para ahorrar tiempo aquí. Dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz cubrió. Y aquí una voz
desde la nube que decía, ¿qué cosa decía la voz? Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Fue el Israel literal o era Jesús? Por eso vemos, hermano, ya dicho, en Jesús encontramos encarnado el verdadero israelita. ¿Y por qué, hermano? ¿Por qué? Nota bien. Allá en Mateo 17, 5 también, aquí mismo, nota bien. Mientras hablaba, una nube de luz cubrió y una voz desde la nube que decía: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Nota bien, hermanos, Jesús del cielo se oye una voz y ahora no dice vayan al templo a oír lo que dicen los sacerdotes. Pero había tal confusión religiosa en esos días que al pueblo creía que cuando Anás y Caifás, que eran los sumos sacerdotes de ese tiempo, hablaban, era la voz de Dios que estaba hablando. ¡Qué engaño! ¡Qué engaño! Fue tanto el engaño, hermano. Dame leerte algo antes de empezar a concluir aquí, porque no quiero predicar más de 50 minutos. Note bien, hermanos, note bien. Tanto el engaño. ¿Saben por qué es bueno que entendamos esto? Porque la historia se está repitiendo, hermanos. Se han tomado pasajes aislados de las Escrituras para hacer creer al mundo, al pueblo, de que es palabra de Dios cuando ha sido palabra de hombre. Note bien. Así habla el Señor en el libro del deseado toda la gente, cortitito, no le voy a leer todo el capítulo. Dicho de paso, el capítulo se titula El cumplimiento del tiempo. Había llegado el momento, hermanos, donde la profecía indicaba, interesante, el mismo capítulo, léanlo, indicaba que los 490 años que Dios había dado a la nación literal de Israel estaba llegando a su cumplimiento. Si yo te hago la pregunta, ¿lo entendieron ellos? No lo entendieron. No, hermanos, le pasó por arriba. Note bien. Entonces, el problema que existía en los días de Jesús se repite hoy. El capítulo del cumplimiento del tiempo, página 26. Note bien. ¿Ok? Dice, mediante el paganismo, estoy leyendo página 26. Mediante el paganismo, Satanás había apartado de Dios a los hombres durante muchos siglos. ¿Durante qué? El paganismo. Satanás había apartado a los hombres de Dios por muchos siglos. Pero al pervertir la fe de Israel, aquí hay algo interesante, Eddie. Pero al pervertir la fe de Israel, había obtenido su mayor triunfo. ¿Con quién había obtenido Satanás más triunfo? ¿Con el paganismo o con Israel? Vamos a ver por qué, hermanos. Recuerden, esto es un principio que se repite. Se repite. Déjenme seguir leyendo la página 27. El pueblo, Israel literal, Yolanda, el pueblo a quien Dios había llamado para ser columna y base de la verdad, había llegado a ser representante de Satanás. Wow. Duro, duro, duro. Antisemita, eso no, hermano. Es un sistema. Note bien lo que dice, porque Satanás trabaja de una forma tan sucia, tan fea. A Jesús lo acusaron que hablaba contra sus propios hermanos. Yo lo he escuchado blasfemar contra el templo. Había que matarlo. No, Jesús estaba exponiendo, mis amados, los engaños que Satanás había introducido dentro de ese sistema.
que debían ser la luz del mundo. Debió ser el siervo, mi hijo amado, mi primogénito. Pero no cumplió. No cumplió. Note bien cómo sigue diciendo aquí, describiendo. Otra vez, esto es bueno que prestemos atención, hermanos, porque la historia se repite. Mi doctora Brenda, que está aquí con Santiago hoy también, con su niño querido, lindo. El pueblo a quien Dios había llamado, habíamos leído que él era, el pueblo de Israel era ¿qué? Jesús, Dios lo llamaba como mi siervo, mi hijo, mi primogénito. Pero ahora noten lo que pasó. Noten lo que pasó. Gregoria, oiga, escuche bien. Habían llegado a ser representantes de Satanás. Hacía la obra que éste deseaba que hiciese. Y seguía una conducta que representaba falsamente el carácter de Dios. Y le había considerado por el mundo como un tirano. Los mismos sacerdotes, escuchen bien, hermano, esto. ¡Wow! Los mismos sacerdotes que servían en el templo habían perdido de vista el significado del servicio que cumplían. Habían dejado de mirar más allá del símbolo. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el problema del pueblo de Israel? Dejaron de mirar, ¿qué cosa? Lo que había más allá de ¿qué? Del símbolo. Leo, hermano, tristemente voy a tener que cortar en esta primera parte. ¿Saben por qué? Porque quiero dejar que no quiero darle tanta información hoy, porque quiero, hermanos, he estado orando para que el Señor nos ayude a nosotros. Cada vez que ustedes oigan por ahí las noticias constantes de Israel o predicadores de Israel, sí, hermano, hay unas lecciones en eso. Y la lección principal que tenemos que sacar es: mira lo que pasó allá en Israel hace 2000 años. Para que no caigamos en lo mismo hoy. Para que no caigamos en lo mismo. Porque el mundo llamado cristiano, hermanos, hoy tiene sus ojos puestos en líderes religiosos, en instituciones religiosas, hermanos. En vez de tener sus ojos, nuestro corazón, nuestros ojos puestos en el príncipe, el prototipo de Israel, que es Jesús. Note cómo sigue diciendo aquí, hermanos. Los mismos sacerdotes que servían en el templo habían perdido de vista el significado del servicio que cumplían. Habían dejado de mirar más allá del símbolo, a lo que significaba. Noten bien, hermanos, ellos que casi sacrificaban el cordero cada día, vino el verdadero cordero y lo mandan a matar a él. Lo entregan a él. Ellos que tenían allí encarnado al templo, el templo, el santuario, Cristo era el templo encarnado, querían ellos mejor destruir a él para salvar el templo, que era una de las 7 maravillas del mundo. Y la gente, cuando veían a esos líderes, decían: estos son agentes de Dios, estos son siervos de Dios. Pero dice la sierva del Señor, inspirado, y no solamente, si hay alguno que no cree en la sierva del Señor, dice aquí que eran agentes de Satanás. Cristo mismo le dijo, ustedes lo han leído, lo han escuchado, en San Juan 8, dijo: no, vuestro padre no es el padre mío, vuestro padre es diferente al mío. Yo tengo un padre, yo sí soy simiente de Abraham, la simiente de ustedes. ¿Ustedes saben lo que dijo Jesús? ¿Saben lo que le dijo Jesús? 8:40. Vamos a leerlo, rapidito. Yo sé que esto es duro, ¿no? Pero la historia se repite, hermanos. Porque hay más de 1.000 millones de personas en todo el mundo. Buena gente, pero están engañados. Cuando ven a sus prelados, ven a sus líderes, hasta se postran delante de ellos y dicen: este es el siervo de Dios. La historia se repite, hermanos. Nota aquí como dicen, le digo Jesús, 8:41, San Juan, el Evangelio según San Juan 8:41. Ya voy a ir terminando con estos versículos. Vosotros sabéis
48, San Juan 8, 41 en adelante. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Recuerden, ¿a quiénes ellos creían que eran su padre? Abraham, el Padre Dios, el Padre de Abraham. Ellos leían en su sinagoga, le repetían al pueblo: mira lo que dijo el profeta Oseas, nosotros somos el pueblo de Israel, somos su siervo, su primogénito, somos Israel, el príncipe de Dios. Pero nota ahora lo que dijo Jesús: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Un padre tenemos que es ¿quién? Decían ellos: Dios. Note bien, porque aquí se pone la cosa caliente ahora. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Le dice Jesús, versículo 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. 44. Vosotros sois de vuestro padre. ¿Cómo dice tu Biblia ahí, Grace? De vuestro padre, el diablo. ¿Fue rudo Jesús? Aparentemente fue ruda la palabra. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Dios es un padre que ama. Tenía que reprender. Había llegado el tiempo, el mismo capítulo dice el cumplimiento del tiempo. Había llegado el tiempo donde el pueblo de Israel estaba a punto de terminar su periodo que Dios le había dado para que llegasen a demostrar que eran su siervo, que eran su hijo, que era su primogénito, que era Israel. Que levantarían en alto el nombre que Dios le había dado. Ahora, déjame cerrar esto aquí, es mi bosquejo. Déjame decirte algo, hermano. Dios, y eso es lo que vamos a seguirle estudiando más adelante. Dios, hermanos, siempre ha tenido sus elegidos, sus siervos, su príncipe, su pueblo. Como diría Pablo, no todo el que dice ser un israelita es un israelita. ¿Entendemos eso, hermanos? Vamos a traerlo un poquito más cerca a nosotros. ¿Qué más cerca que? El mismo principio tenemos que aplicarlo. No todo el que dice que ser un cristiano es un cristiano. Lo traemos más cerca, Samuel, todavía. No todo el que dice ser un adventista es un adventista. Perdónenme. Cuando he escuchado personas que dicen: yo fui adventista, pero ahora soy, qué sé yo, evangélico, católico. Digo: no, usted nunca fue un adventista. Usted creyó que yo fue un adventista. A usted lo bañaron en un bautisterio por ahí, en un río, y le dijeron que usted era un adventista. En Jesús, hermano, con esto termino. En Jesús vemos encarnado, ejemplificado, qué significa ser un príncipe de Dios, un hijo de Dios, un siervo de Dios. Con razón, el último remanente que describe la Biblia se describen como siervos del Dios Altísimo. Hermanos, hombres y mujeres que por la gracia de Dios van a representar al mundo lo que significaba ser un verdadero israelita. Eso vamos a tratarlo en la segunda parte de este tema: Israel y el fin del mundo. Estamos viviendo, hermanos, en estos últimos días, pero va a haber un despliegue. Recuerden, toda esa promesa que Dios le dio al pueblo de Israel, dice que se llenaría toda la tierra. El propósito de Dios era que la influencia, la luz, el mensaje, el testimonio de los israelitas llenara toda la tierra. Pero qué gran tragedia, qué gran tragedia, hermanos, que el Israel encarnado vino y lo entregaron, prefirieron al César, a los romanos, que en vez al mismo Padre Celestial. Ojalá, mis amados, que tanto ustedes como yo, este servidor,
podamos entender que se pueda cumplir en nosotros el propósito de Dios, que seamos israelitas, sus hijos, sus siervos, sus príncipes del cielo. Vamos a tener una pequeña oración, hermano. Amante Padre que moras en los cielos y en el corazón de los humildes, en esta tarde ya, te agradecemos por tu palabra. Oh Padre, que al repasar nosotros la historia de tu pueblo antiguo, podamos meditar, podamos aprender, oh Padre, aún de los errores de aquel pueblo, para que podamos nosotros contemplarte a ti, seguirte a ti, oh Padre, y que ese modelo, ese ejemplo que tú nos diste a través de tu Hijo amado, pueda ser el efecto en cada vida nuestra que tú esperas que haga. Padre, ayúdanos a ser parte de este verdadero Israel que tú tienes para estos últimos días. Perdónanos, Señor. Perdona los pecados de tu pueblo y ayúdanos, oh Padre, a vencer al enemigo. Bendice también los alimentos que vamos a comer. Ojalá, Padre, que todo lo que hagamos y hablemos hoy sirva para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.